entrevistas cara a cara. Hoy nos visita... Nos visita en nuestros estudios, agradecemos mucho la gentileza que ha tenido el doctor Sergio Borghi, médico pediatra y neonatólogo, porque lo marcamos la semana anterior, que habían aparecido muchos casos de síndrome urémico hemolítico, una enfermedad que es letal. Y tal es así que ya son 3 los niños fallecidos en lo que va del 2024 en la provincia de Córdoba. Uno de esos casos se produjo en el nuevo Hospital San Antonio de Padua, de una bebé de 1 año, una niña proveniente de la provincia de Buenos Aires, que estaba de vacaciones visitando familiares en Monte de los Gauchos y falleció en las últimas horas. Desde el 1 de enero a la fecha ya se han detectado, por lo menos en nuestra zona, 9 casos de síndrome urémico hemolítico. Tiene que ver con este presente de profundización de los problemas económicos, sociales. Se trata de falta de información. Nos hemos relajado, los adultos mayores, en la rigurosidad que hay que tener en el manejo de los alimentos. Bueno, de todo esto nos va a hablar el doctor Sergio Borghi. Gracias por venir, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, porque es un tema que me interesa poder charlarlo un poco. Bueno, hacía mucho tiempo que no era noticia. ¿Eso significa que no había casos o había casos que no lo transformamos en noticia? No, nuestro país lamentablemente es el único país del mundo endémico en síndrome urémico hemolítico. Ajá. Nadie tiene la experiencia que tenemos los pediatras argentinos en el mundo. ¿Hay alguna razón que lo explique? Bueno, la razón todavía son muchas. Ajá. El manejo de los alimentos, como bien dijiste, y fundamentalmente el hecho de no cumplir con algunas reglas estrictas. El síndrome urémico hemolítico está producido por una bacteria que la conocemos desde hace muchísimos años, que se llama Escherichia coli, que produce una toxina que se llama Shiga y que es la responsable de llevar adelante esta enfermedad. No todos los chicos que tengan la toxina Shiga van a desarrollar el síndrome urémico hemolítico. En nuestro país se calcula que 8 de cada 100.000 niños van a padecer el síndrome. O sea que son muchos. Nosotros en el año 97, desde septiembre de 97 hasta diciembre de 98, o sea 15 meses, hicimos un trabajo en la neoclínica con el doctor Pedro Saracho y el doctor Omar Martínez, porque vimos un aumento desmesurado de casos. Tuvimos 75 casos, si bien era todo el sur de Córdoba, La Pampa y toda la provincia de San Luis, había sido muy grande ese año. Si nos volvemos al año, estábamos ya en una etapa con un alto crecimiento de desocupación y pobreza en la Argentina, como está pasando un poco ahora. Yo no puedo relacionar científicamente esto, pero bueno, llama mucho la atención, ¿no? En esa época tuvimos la oportunidad de presentar este trabajo, invitados por la Universidad de La Habana, en un meeting de nefrología en el año 99. Y claro, llamó la atención de todo el mundo, porque es como que acá hablemos de malaria, ¿no es cierto? Malaria es endémica en países de África y demás, pero no acá. Entonces tuvimos una repercusión muy importante y mucho ida y vuelta con muchos pediatras de todo el mundo. Una buena que les puedo dar es que desde hace 5 años se está trabajando en un antisuero. Ajá. Algo que no existe, ¿no? Hay un medicamento que cure el síndrome. No. Antes de pasar a esto, me gustaría decir los síntomas más importantes, porque a veces son sutiles. Un niño que se decae, un niño que se pone pálido, un niño que tiene diarrea con sangre, que es una de las primeras manifestaciones, y que se lo trata como diarrea. Un niño que tiene una palidez marcada porque se llama síndrome urémico hemolítico, porque urémico significa aumento de urea en sangre por la insuficiencia renal que provoca, que es aguda, y hemolítico porque destruye plaquetas y glóbulos rojos. Es una de las terrible, es parecer un ataque integral, ¿no? Exactamente, frente. Es muy fuerte. Y provoca una lesión grave. En el país es la primera causa de insuficiencia renal aguda
Y la segunda causa de insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica lleva a la diálisis crónica o al trasplante. Y con todo lo que eso significa, ¿verdad? Entonces, vemos como con mucho placer que hay un investigador que se llama Fernando Goldman, una doctora que se llama Paula Sibona y un gerente del CONICET que se llama Héctor Pralón, que junto con el Instituto Leluar, la Academia Argentina de Medicina y el CONICET están llevando adelante un desarrollo de un antisuero. El antisuero es como el antisuero de la alacrán o la mordedura de serpiente. Ya se pasó por la primera etapa con ratas, con un porcentaje muy favorable, y luego con adultos mayores, donde se comprobó que no hay daño con el antisuero, cosa que es importante. Ahora estamos entrando a la fase 3 y 4, que serían las últimas, y probablemente en un par de años o 3 años tendríamos una solución, no definitiva, pero sí una gran solución para este tipo de síndromes. Sí, sería un avance significativo, muy significativo. Esto lo digo y quiero hacer hincapié que son profesionales dedicados a la investigación en estamentos públicos, todos. Sí, no son integrantes del ñoquiset, como dice La Libertad Avanza, esta idea, que solo el hecho de tener que pensar en discutirla banaliza nuestra condición de ser humano, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Solo el hecho de tener que responder a alguien que, cuando uno reclama presupuesto para el CONICET, dice, eso es el ñoquiset, tenés que arrancar desde ahí, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Existe una apertura muy interesante hoy respecto a las características psicológicas, ¿no? De las que vamos a hablar con un profesional en minutos. Perfecto. Yo simplemente me anticipo una sola cosa. Sí. La ética se produce en los primeros años de vida. Y es la conmiseración por el dolor del otro. Es decir, si un niño pequeño, en los primeros años de vida, no se conduele del dolor del otro, está formando una situación que a lo largo de su vida se va a transformar en ser perverso. El perverso es aquel que tiene placer en que al otro le vaya mal, que no hay plata, que los voy a secar a todos, etcétera. Es una actitud perversa. No soy psicoanalista, no lo puedo certificar, y tampoco seguramente un psicoanalista que no lo atienda no lo va a poder certificar, pero los indicios son muy fuertes. Y la ética marca en nuestra vida todo lo que va a suceder a posteriori. Si yo tengo un paciente con síndrome urémico hemolítico y me da lo mismo que atender ese paciente a un pacientito con una anginita banal, estoy errado en mi profesión, sin ninguna duda. Tengo que tener esa capacidad de condolerme por ese dolor, de él y de los padres, ¿verdad? Puntualmente, el pacientito que nosotros tuvimos en la neoclínica, que falleció, fue un paciente que tuvo un síndrome muy grave. Ahora, hace pocos días. ¿Que es el caso distinto? Al del hospital. Al del hospital. Sí, es uno de los 3 fallecidos en la ciudad. O sea, que el aeropuerto ya ha registrado 2 fallecidos. Sí. Entonces, el tema fundamental, y es paciente, es niño de acá de Río Cuarto, ¿no? El tema fundamental es que todo esto que se puede prevenir, a nosotros como pediatras, como médicos, nos cae mal, ¿no? Es como, por ejemplo, aquel neumonólogo que dice, y sí, veo muchos cánceres de pulmón porque la gente sigue fumando, ¿no? Claro. Entonces, poder acceder a la prevención. Eso es lo que parece, desde mi punto de vista, perdón que haga una digresión personal, pero nuestra hija menor, cuando tenía tan solo 1 añito, padeció el síndrome urémico hemolítico, y el primero que lo detectó está sentado aquí en este estudio, el doctor Borghi, que evidentemente la experiencia, cuando le contamos en la manera que había vomitado, dijo, no, vamos a dejarla internada, porque ese vómito no es normal, porque yo le comenté que venía en el auto y nuestra hija vomitaba como si fuera la película El Exorcista, ¿no? Era un vómito infrecuente para una niñita. Y me dijo, bueno, no, vamos a esperar. Y eso, también la detección temprana es fundamental. Pero no había manera de saber
en aquel momento yo no sabía ni qué era el síndrome y qué podíamos hacer o qué habíamos dejado de hacer para que no ocurriera, pero después vi, informándome, que atraviesa toda la sociedad. Nancy Paso, la periodista, también tuvo un hijo con el síndrome, pero con consecuencias mucho peores, porque quedan afectados de por vida en sus órganos. Por suerte nuestra hija no, ahora está estudiando medicina, en 4º año, está plena de salud. La cuestión es cómo activar el músculo de la prevención. Si hay deterioro en la calidad de consumo de alimentos, porque se come lo que se puede, eso promueve la enfermedad, que también los casos se den en sectores en que uno presume que elaboran los alimentos de otra manera. Nosotros teníamos un cuidado para la elaboración de alimentos, pero no alcanzó, no fue suficiente. Todavía no sabemos si fue el yogur o no comía verdura todavía, así que es muy difícil saberlo. Digo, mira, en esa tanda de 75 pacientes, tuvimos pacientes de 1 mes de vida y hasta 9 años. 9 años. Habitualmente dicen que son los 5 años, pero a veces escapa, y hay adultos que también tienen ese síndrome con menos implicancias patológicas. Lo importante para este síndrome, y todos los pediatras hablamos de eso con todos nuestros pacientes, es la prevención y el trabajo y el cuidado y el manejo de los alimentos. Por ejemplo, yo pongo en una tabla carne cruda, sí, la manipulo, y luego no tengo la precaución de higienizar perfectamente esa tabla o usar otra tabla dispuesta para el niño, es probable que haya una contaminación. En las manos también podemos llevar contaminación. Ese síndrome no impacta en los adultos, pero sí en el niño, digamos. Puede tener el adulto, pero con una enfermedad muy distinta, mucho más banal. Sobre todo en los adultos que tienen algún déficit de defensas, pero no es tanto así como con el niño. El problema está en que las verduras también pueden ser, si no las lavamos bien, si no tenemos agua potable, que eso también habla de pobreza, si no tenemos luz eléctrica como para tener refrigerado correctamente nuestros alimentos, también habla de pobreza, si no tenemos el cuidado, porque muchas veces podemos tener el conocimiento, pero se nos pueden escapar. Sí, sí. El punto fundamental acá es la prevención. ¿El punto de cocción de la carne también es fundamental? Sí, a los niños menores de 5 años le tenemos que dar la carne tipo suela, para que se entienda. Sí, sí, ni jugosita, ni al punto, nada, bien seca. Y no solamente la carne de vaca, también la carne de cerdo, de ciervo. Y ¿por qué? Porque el animal lo tiene en el intestino. ¿La de pollo no? No, la de pollo no, pero también bien cocida. Sí, sí. Y de ninguna manera la carne picada, porque la carne molida o picada no termina nunca de hacerse la de cocción, cocinarse, o sea, porque hay puntos donde queda siempre crudo. Bueno, hoy hay muchísimo consumo de carne molida, porque es más barata, ¿no? Exacto. Mucho más barato. Exacto. Después, fíjese una cuestión, la colocación de los alimentos en la heladera. La carne tiene que ir abajo de todo, porque siempre la carne suda y a veces ese suero contamina otros alimentos. Todas estas cosas no están lo suficientemente difundidas, doctor. No, por los pediatras sí. Los pediatras sí, digo, muy... Me refiero al Estado, como política de como Estado, política de prevención. Es el pediatra en el tete-a-tete, en el consultorio, donde tiene el derecho, el pediatra, más que el deber, de poder explicar todas estas cosas. Y se explica. Bueno, esto se explica como también explicamos nosotros que los niños menores de 12 años no pueden circular en moto porque hay una ley nacional que lo impide y que todo el mundo tiene que ir con casco. Y bueno, eso lo decimos nosotros, pero somos muy enfáticos, ¿no? Sí, pero no. Pero lamentablemente las lesiones evitables siguen sucediendo a diario en nuestra ciudad. Nada, esa disposición. Bueno, en el tema síndrome urémico hemolítico, lo más importante es la prevención. Ante el primer síntoma, ahora tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico rápido, sanguíneo, para investigar la toxina de la Shiga que aparece. Si aparece, ese paciente necesita un tratamiento completo a medida que van apareciendo nuevos síntomas. No todos los pacientes... Generalmente requiere internación. En todos los casos requiere internación. En todos los casos. Porque a veces es más importante la parte urémica, otras veces es la parte hemolítica, y lo más frecuente es que ambas partes, tanto el aumento de la uremia, que lleva a un aumento de la cantidad de
líquidos en la sangre, porque el riñón no filtra, porque la toxina hace un componente con un anticuerpo que produce el cuerpo del chiquito y tapa los conductos de filtración del riñón, entonces el riñón no puede filtrar. Y esa es la causa por la cual el chico se hincha. Se hincha, claro. La primera señal de preocupación, o sea, la primera señal inequívoca es deja de orinar. Deja de orinar. Pero antes tuvo seguramente diarrea con sangre, antes se decayó, antes tuvo fiebre. El antibiótico acá está absolutamente contraindicado porque provoca más de liberación de toxinas, entonces eso está totalmente contraindicado. Todo el mundo a nivel pediátrico eso ya lo sabe y lo maneja perfectamente bien. O sea, hoy tiene un tratamiento para dar, digamos, hay cuidados especiales, se le pone suero para que no se deshidrate y no deje de tener alimentación, y después hay que esperar cómo actúa la toxina. El tratamiento es fundamentalmente de sostén, un sostén muy activo, no es solamente estar esperando, se utilizan distintos componentes metabólicos en el suero, se llega, en el caso de ser necesario, nosotros en Río Cuarto fuimos pioneros en la colocación de los catéteres peritoneales que se colocan en el abdomen. El abdomen de un chiquito de 1 año es muy pequeñito, entonces la experiencia del cirujano, el doctor Martínez en este caso, y la experiencia del nefrólogo, el doctor Saracho, fueron los que marcaron que junto conmigo en la parte terapéutica infantil pudiéramos hacer ese trabajo y con muy buenos resultados, pero siempre se trata de no dañar en medicina antes de curar. Entonces, no dañar es prevenir. ¿En dónde para usted está la clave? Estamos dialogando en el cara a cara con el médico pediatra y neonatólogo Sergio Borghi a propósito de las 2 muertes con síndrome urémico hemolítico que se produjeron este año. Para usted, ¿la clave está en la mamá cocinando? ¿La clave está en dónde hay que poner la mirada? Desde que se produce el alimento hasta que el niño se es alimentado. O sea, toda la cadena. Toda la cadena porque es importante. Vuelvo a repetir, la Escherichia coli en el intestino de los animales es normal y no provoca enfermedad en el animal. O sea que no tenemos forma de saber si ese animal seguramente lo tiene. Entonces en el manejo en el frigorífico, en el manejo en los field lot, en todas esas partes ya comenzamos a tener que tener prevención. ¿Y cuánto es el periodo de recuperación? Alguien que tiene un síndrome, ¿cuánto tiempo puede tardar para superarlo? Le voy a contar la experiencia nuestra de estos 75 casos. Tuvimos niños que estuvieron 4 días nada más internados y niños que estuvieron 90 días internados y que luego continuaron con diálisis ambulatoria. Claro. O sea que es muy amplio el porque tema. La toxina puede atacar todos los órganos, algunos, ¿y eso de qué depende? Depende de la virulencia de la enfermedad, depende de las características del paciente y un poco del tratamiento precoz. O sea, el tratamiento precoz nos puede evitar muchos inconvenientes. Por ejemplo, si yo tengo, un ejemplo que doy, un niño con diarrea y veo que está pálido y sospecho que está deshidratado y lo cargo con muchos líquidos, y en realidad lo que tenía era la diarrea por el síndrome urémico, pálido porque le faltaba glóbulos rojos, entonces estoy haciendo... En vez de ayudándolo, claro... Esto no pasa, Guillermo, esto no pasa más porque tenemos en Argentina una amplísima experiencia con este síndrome. ¿Y por qué, lo vuelvo al comienzo, por qué Argentina es endémico en esto? No lo sabemos, pero es endémico. Tal vez somos una gran productora de carnes, tal vez no tenemos los controles necesarios. Y bueno, a veces pasa también a nivel personal, ¿no es cierto? ¿Qué le va a hacer al nene comer una carnecita no tan cocida? Claro, eso quería preguntarle, porque nosotros tenemos una larga tradición a lo largo de años de comida con poca cocción o poco sometida a tratamientos de higiene, ¿no? Sí. Hemos comido de todo. Antes estaba y no estaba registrado el síndrome, claro, se morían muchos y no nos enterábamos que era esto. Yo me recibí en el año 75 y en el 79 empezamos recién a hablar de esto. Claro. Es una enfermedad relativamente nueva. Aparentemente sí, pero ya con ya mayor de edad, como para que la manejemos de otra manera. Y todo, vuelvo a repetir, todo viene del manejo desde el animal, que es después consumido. Para finalizar, doctor Borghi, ¿el Estado está haciendo los deberes a este respecto? ¿Le está tomando a la enfermedad con la
gravedad que tiene, la magnitud que tiene? Lamentablemente no, Guillermo. El Estado Nacional está en las antípodas de esto, con la justificación de que no hay plata, no ponemos plata en las cosas importantes y sí la banalizamos. Es lamentable que desde las mayores autoridades de la nación se haya puesto a un lado la ética personal, no solo la profesional, y se ponga al frente solamente una cuestión económica. ¿Vos te acordás que yo tuve una investigación acá que fue multicéntrica sobre la vacuna del rotavirus contra la infección de la diarrea? En el año 75-90 la mayor mortalidad infantil era por diarrea, y a partir de esta vacuna disminuyó muchísimo. Nuestros salones en el Hospital de Niños en Córdoba eran salón de diarrea y de otras cosas, otro salón para otras cosas, y pasó así. ¿Por qué? Porque se le tuvo en cuenta lo que vale la investigación. Ya hubo un ministro de Economía que nos mandó a lavar los platos y que ahora también tiene incidencia él y su grupo sobre esto. Indudablemente que no se están haciendo las cosas en el sentido correcto, todo lo contrario, se está yendo para afuera. Y vuelvo a insistir sobre la cuestión de la ética, ¿no? La ética no se adquiere a los 50 años, la ética se adquiere en los primeros años de vida. Se expresa la falta de ética a los 50 años o a los 40. Gracias, doctor Borghi, como siempre es un placer. No, gracias. Y ojalá que no haya más casos, porque sabemos el padecimiento, hablamos con conocimiento de causa que es, y son los días más horribles en la vida. Todos queremos que no pase nunca más, pero va a seguir pasando, ¿no? Sí. Es imposible frenarlo de esta manera y mucho menos ahora, ¿no? Sí, y además me parece que le falta incorporar a los estados la rutina de la información, ¿no? Porque generalmente se dan en verano los casos, mucho más, no sé por qué, pues se relajan los casos. Desde la primavera hasta fines de verano es la etapa más crítica, porque es la etapa donde la Escherichia coli puede vivir más fácil, en el calor. Eso debiera el Estado tener el mecanismo, prevenga el síndrome, haga esto, no aparece nunca esto, ¿no? Si hablamos por Estado, a todo el Estado argentino. Sí, el municipal, el provincial, el nacional. Tienen conocimiento absoluto. El Estado municipal tiene un conocimiento absoluto. Y acá sí tenemos nosotros apoyo. Sí, pero a mí lo que me parece es que no aparece la campaña, no está la campaña pública de difusión de esto. Pero ¿no? Eso tiene que ser a nivel nacional, porque pasa en todo el país. Sí. En todo el país. Entonces, nosotros no podemos pretender que un Estado solamente municipal sea lo puede hacer, por supuesto, pero que solamente sea. Esto tiene que ser una campaña nacional. Y estamos yendo para el otro sentido. Gracias, doctor Borghi, un placer. A ustedes por la invitación. 2 muertes en la ciudad de Río Cuarto con síndrome urémico hemolítico. Uno de un niño de Río Cuarto, otro de un niño de la provincia de Buenos Aires que estaba en Monte de los Gauchos. Estuvo con nosotros en el cara a cara el médico pediatra y neonatólogo, el doctor Sergio Borghi.